Ahí puse para grabar. Bueno, primero que todo, buenos días. Espero Buenos que hayan días. tenido un buen receso. Yo también lo tuve, a pesar de estar así, pero bueno, los cambios de temperatura, no sé. Así que estaba invicta en verdad, pero bueno. Voy a tratar de hacer lo mejor posible. Les pido disculpas por mi voz, pero no, yo no voy a hablar tanto en esta presentación, así que aprovecho de Sí, presentarles a Luis. Luis Ramírez es el asesor vinculado al área de evaluación de la Subdirección de Innovación Curricular. Él es el que ha liderado y acompañado las carreras, sobre todo fuertemente ahora en otoño 2023, y por lo tanto es importante que conozcan su cara y después obviamente su contacto, porque él es la verdad el que lidera y gestiona todos los acompañamientos, y es el que va a ir también mandando correos de recordatorio o de consulta, ¿ya? Así que Luis es el que va a liderar mayor parte de esta presentación. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Gabriela, soy subdirectora de Innovación Curricular, y comentarles que este hito es un hito que venimos implementando desde marzo de este año, y va a ser siempre así. Ya este hito es parte de la primera etapa de estos mecanismos de evaluación. Es probable que hoy día les compartamos información que ustedes ya conocen, otra no. Siempre vamos a ir actualizando en estas presentaciones que van a ser siempre en marzo y en julio con los equipos a cargo de estos procesos. Les vamos a ir compartiendo los lineamientos generales, algunas actualizaciones que se vayan dando, pero el gran objetivo es poder conversar todos lo mismo y entender todo lo mismo y situarnos todo en en cómo vamos a ir desarrollando este proceso, para que la gestión sea mucho mejor. Ya en verdad el propósito siempre de ir instalando estas cosas es mejorar la gestión de estos procesos evaluativos. Entonces, para partir, comentarles sobre qué vamos a revisar. A grandes rasgos vamos a ver el contexto, ya donde se sitúa estos mecanismos de evaluación para el seguimiento del logro del perfil de egreso, algunas definiciones y lineamientos institucionales que son importantes tener claro, y luego vamos allá a lo más profundo de esta presentación, vamos a revisar bien las etapas, que este es un punto súper importante. Quizás ustedes saben que las evaluaciones se vienen implementando, sobre todo las de ciclo, desde el año 2020, y antes de los ajustes curriculares se hacía SENA también, eh, pero generalmente estaban como en una etapa de, ok, de diseño, de aplicación. A veces se generaba reportería, a veces no, o al menos lo que nosotros hemos tanteado desde que levantamos un poco el estado de esta área. eh, y no, quizás no estaba tan claro cómo iban a ser las etapas y cómo este proceso se iba a ir retroalimentando, ya. Y hoy día nosotros nuestro objetivo es poder ir instalando bien estas etapas en los equipos, ya, para que no sea evaluar por evaluar, y para que todos tengamos súper claro, ya sea en procesos de acreditaciones internacionales o nacionales, que tengamos claro cuál es nuestra estrategia de monitoreo del perfil de egreso. ¿Ya? Y finalmente vamos a hablar un poco de los formatos, pero eso va a ser muy, muy breve. Entonces, como bien ustedes saben, ustedes ya han participado algunos en comisiones desde la BRAC, asociados al proceso de autoevaluación institucional, que además estamos este año. Y por lo tanto, estos mecanismos de evaluación para el seguimiento del perfil de egreso se sitúan en este contexto externo también, que tiene que ver con los nuevos criterios de acreditación, criterio 2 en específico, de docencia y resultados del proceso de formación, y en el cual se nos pide como institución que seamos capaces de mostrar evidencias, ya, de que se generan acciones para la mejora continua a partir de los indicadores, ya, de progresión y logro en las carreras, y además de los resultados de enseñanza-aprendizaje. Además, tenemos que ser capaces de evidenciar que esta estrategia institucional permite monitorear la progresión académica del estudiante,
y contribuye esa información a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas en particular, o bien cuando se hacen ajustes menores en los planes de estudio o rediseños curriculares. Bueno, en el caso de la Facultad de Ingeniería, nosotros sabemos que ustedes están bajo Ingeniería 2030, de que se va a venir un rediseño en todas las carreras. Entonces, toda esta información que ustedes han recogido, ya sea de lo que tengan de escena y ciclo, es algo que van a tener que considerar también en su rediseño. No solamente en los lineamientos de Ingeniería 2030, porque un rediseño es tomar la información del plan vigente para hacer mejoras, ya no es una creación de nueva carrera. Y bueno, finalmente tenemos que demostrar que la institución utiliza ya periódicamente los resultados de esta evaluación. Eso es lo que les estaba diciendo anteriormente. ¿Ya? En cuanto a nuestro contexto interno, nosotros cuando hablamos del mecanismo de evaluación para el seguimiento del perfil de ingreso, tenemos que situarnos desde el inicio, ya desde la evaluación diagnóstica, ya que más bien mide las habilidades o desempeño esperado, un perfil de ingreso que en el fondo es algo que esta universidad tiene que trabajar profundamente, el tema de los perfiles de ingreso, pero que nosotros lo tenemos vinculado a nuestras evaluaciones diagnósticas. Este proceso evaluativo y todas las acciones, ya sea de nivelación o lo que conocen como programa cero, etcétera, eso se sitúa en el fondo en, en la Dirección de Eficacia, Calidad del Aprendizaje, que la dirige José Venegas. Ya de igual manera nosotros estamos articulados porque todos los resultados que obtenemos de escena y de ciclo, nosotros se los informamos a esa dirección, que tiene un modelo y está recién implementando ese modelo para ir viendo sobre todo alertas tempranas de estudiantes que podrían estar en riesgo, ¿ya? Pero lo que es escena y ciclo está a cargo de la Subdirección de Innovación Curricular. Bueno, esto lo comentamos en marzo si es que ustedes asistieron, pero es importante volver a recalcar que si bien SENA existía antes, tenía otro propósito. Ya SENA se entiende como el sistema de Evaluación Nacional de Aprendizaje, y efectivamente antes, en los años 2015 o 2016, 2017 creo que hubo ciertas iniciativas, porque después se dejó en stand-by. eh, el objetivo era generar comparación, ¿ya? Comparación entre sedes, eh, por lo tanto, solo se aplicaba SENA en carreras que se impartían en más de una sede, ¿ya? Evaluaciones de ciclo inician a partir del ajuste curricular por SCT, siendo las primeras el año 2020 a la fecha, ¿ya? Estas estrategias estaban aisladas, eh, y tuvieron algunas lagunas, ¿ya? Por lo tanto, el año 2022 nosotros tomamos la decisión de recuperar un poco la iniciativa de SENA y modificamos un poco su propósito, ¿ya? Y el propósito era poder, más que tener dos hitos evaluativos aislados, sino intentar generar una estrategia institucional en los planes de estudios que nos permitiera tener asignaturas claves, asignaturas centinelas, ya que fueran hitos durante el plan de estudio que nos fueran reportando información, ¿ya? Entonces, hoy día entendemos a SENA como aquellas que evalúan resultados de aprendizaje que se encuentran articulados ya a las asignaturas evaluadoras de ciclo, y por lo tanto estas asignaturas SENAs están previo a la evaluación de ciclo. ¿Ya? Y las evaluaciones de ciclo son las que miden el nivel de logro de todas las competencias del ciclo, ¿ya? Estas dos cosas tienen que reportarnos información para tomar decisiones, ya sean microcurriculares muy específicas de un programa de asignatura o bien más macro, ¿ya? Es importante señalar que en el caso de SENA, de todas las evaluaciones,
regulares de la asignatura, solo se selecciona una, y ahí es donde siempre se sugiere que sea la de nivel taxonómico más alto. Y en el caso de evaluación de ciclo, son todas las evaluaciones regulares. Pueden haber ciertas excepciones, ya existen, dependiendo de la naturaleza y características del curso. Ya, lo importante es cumplir el objetivo, ya medir el nivel de logro de competencia. El lineamiento institucional es que sean todas las evaluaciones regulares, pero puede suceder, dado las características del curso, que lo más pertinente sea hacerlo solo en la última, por ejemplo. Ya esas cosas las vamos viendo internamente, ya con los equipos. Es importante tener claro, solo para cerrar la lámina anterior, que en el caso de SENA, nuestros referentes son los resultados de aprendizaje que medimos a través de criterios de evaluación, y en el caso de evaluación de ciclo son nuestras competencias de ciclo, pero que también medimos a través de los criterios de evaluación. O sea, son nuestros criterios de evaluación fundamentales para la medición de esta estrategia. ¿Ya? Solo a grandes rasgos, solo para que se sitúen más allá de la facultad y de lo que desde la subdirección nosotros manejamos. Eh, Es importante que sepan que, por ejemplo, para primavera 2023 son 108 asignaturas evaluadoras de ciclo. Ya, esa es la gestión que nosotros tenemos internamente. Si ustedes además consideran que se hacen 3 evaluaciones regulares, habría que multiplicar 108 por 3 para calcular la cantidad de validaciones técnicas que nosotros tenemos que gestionar, sumado a las 52 evaluaciones SENA que se vienen en primavera 2023. En otoño 2023 cerramos con 108 evaluaciones SENA y quedamos muy contentos porque tuvimos 100% de cobertura, ya que era una meta que teníamos, porque el año pasado solo tuvimos un 75%. Así que creemos que igual estas instancias de conversación o de presentarle estas cosas a ustedes han permitido entender mejor el proceso y poder realmente lograr el acompañamiento necesario para que todo lo comprometido se haga, ¿ya? Es por eso, por lo anterior, es que esta imagen, que es un SharePoint, que este año se creó, es muy importante para la gestión. Ya como les dije al inicio de esta presentación, uno de los propósitos que buscamos es mejorar la gestión, ya sea para las carreras, como nosotros, que tampoco somos muchos, que es lo mismo que le pasa a ustedes para muchas cosas. ¿Ya? Entonces, claro, el año 2022 todo se hacía por correo, ¿ya? Y Gabriela, te mandamos para acá, Gabriela, te mandamos la tabla de evaluación general, ¿ya? Y la verdad es que eso entorpecía y lentificaba el proceso, ¿ya? Ahora, bueno, como les dije, está Luis, ya, que el que lidera y controla y monitorea que esto y vaya bien ordenado. Entonces, este SharePoint, como ustedes pueden ver ahí, está la carpeta de escena, la carpeta de evaluación de ciclo. Se le da autorización a aquellos docentes que ustedes declaran como coordinadores de las asignaturas y del proceso. Y dentro de estas carpetas está todo bien ordenado por asignatura, para que ustedes puedan ir alojando y a la vez puedan ir recibiendo las validaciones, ¿ya? Y siempre ahí contar con la documentación final. Em, y ahí hay un aviso que queríamos aprovechar de decirle, que tiene que ver que durante primavera, durante todo este semestre, ya no es mañana, durante todo, de aquí a diciembre, nosotros vamos a empezar a habilitar, un espacio dentro de este SharePoint para poder ir, dejando también aquella información de años anteriores, ¿ya? Como ustedes bien saben, bueno, quizás no saben, pero yo llegué en enero de 2022. Obviamente, como todo cambio de cargo, a mí me dejaron información de la gestión de la subdirección anterior. Tengo información de evaluaciones de ciclo, por ejemplo, del año 2020, algo del 2021, pero no tengo todo, y esa es la realidad. Y por otra parte, sabemos que las carreras también tienen guardado su propia información.
y por lo tanto necesitamos construir de aquí a diciembre, tener sí o sí toda la información. Uno, para identificar las brechas. Dos, para identificar aquello que se quedó sin reportería y ver cómo podemos generar la reportería. Son varias decisiones las que vamos a tener que tomar, pero necesitamos ir recuperando esa información, que también nos pasa en muchas carreras que han cambiado directores también internamente. No digo que sea el caso de ingeniería, pero nos ha pasado en otras facultades que los mismos directores tampoco cuentan con la información que dejó el director interior. Entonces, hay un tema, y eso lo transparento, hay un tema de, por la complejidad de la universidad, etcétera, de repositorio, por decirlo así. Con este SharePoint hemos querido intentar resguardar al menos toda la información desde que esta subdirección está. Y en la lámina siguiente les voy a mostrar también hacia dónde vamos, eh, que también es importante. Hace casi un año estamos trabajando en un proyecto, en una plataforma que se llama YouAssessment. Ya como ustedes pueden ver ahí, esto está recién poblándose. Eh, es una plataforma que principalmente su objetivo es poder generar la reportería de las evaluaciones curriculares, ¿ya? Y obviamente para generar la reportería de las evaluaciones hay que cargar cierta información que son relevantes, como las matrices, ¿ya? Ahí pueden ver, por ejemplo, la matriz de competencias disciplinares, donde están las competencias disciplinares, donde se marca el ciclo formativo. Ya después, por ejemplo, en el módulo siguiente, que es de plan de estudio, uno va a poder hacer como la matriz 3 va a poder cargar la tributación, y teniendo las tributaciones cargadas, nosotros ingresando los resultados que ustedes obtienen en las evaluaciones, vamos a poder generar reportería rápida. Ya, ahí también, pero también es una plataforma que sirve para gestión, ya, como por ejemplo que uno también puede guardar en esta misma plataforma la evidencia. ¿Ya? Y como pueden ver ahí, se ven chiquititos, pero está también el módulo de programa de curso. ¿Ya? Se va a poblar todo esto con los programas de asignatura, y de hecho se van a poder descargar en PDF automáticamente. Y así sucesivamente vamos a querer trabajar desde acá los sílabos. ¿Ya? Entonces estamos trabajando en esto, tenemos todo el segundo semestre para ya ir poblando. Esperamos a fines de año poder mostrarles un ejemplo completo, eh, porque sí tenemos la intención de que esto ya podamos empezar a utilizarlo fuertemente el 2024, ¿ya? Entonces, contarles que todo esto que les estamos mencionando, esta estrategia institucional es algo súper relevante. Queremos de a poco ir generando mejoras de gestión, y por lo tanto esperamos que esto de YouAssessment funcione muy bien y poder presentárselo ya a fines de este año. Ah, bueno, ahí está la escala de competencias, cómo se va a medir, que es un poco como hemos entregado la reportería SENA, de crítico, insuficiente, competente y destacado. La siguiente, Luis. Ya, ahora con esto cierro porque igual creo que es la poquita voz que me queda. Consideraciones generales, ¿ya? No, solo para ser reiterativa. SENA y ciclo se aplican en todos los planes de estudios de pregrado, ya, independientes si se imparten en una o más sedes. Ya en el caso de la Facultad de Ingeniería eso no impacta, pero sí tenemos carreras que se imparten en solo una sede y tienen que hacer SENA, ya, porque comparación igual hay entre secciones, por ejemplo, etcétera, ya. Y SENA y ciclo se imparten todas las modalidades que se imparte el mismo perfil de egreso, ¿ya? Esto tampoco a la Facultad de Ingeniería todavía no, porque uno nunca sabe. Pero, por ejemplo, en el caso de ingeniería comercial, administración pública, ellos tienen modalidad diurna, vespertino tech y advanced. Por lo tanto, ofrecen e imparten el mismo perfil de egreso con distintas modalidades de enseñanza, pero con las mismas asignaturas. Por lo tanto, ahí se tiene que dar una medición transversal en todas las modalidades.
Recordar que las asignaturas SENA son seleccionadas y ratificadas anualmente por el Comité de Currículum. Aquí cada carrera cuenta con su acta de planificación SENA 2023, que no se puede tocar hasta el próximo año. Y dependiendo obviamente de los resultados que obtengan, es importante la toma de decisiones de si mantienen la asignatura SENA o deciden mejor cambiarla por otra más pertinente de acuerdo a los criterios que nosotros compartimos. Recordar que el ciclo inicial y ciclo intermedio deben contar con al menos dos, ya, al menos dos. Si quieren más, pueden ser más, ya. Y el ciclo avanzado debe contar con al menos una, a excepción de planes de estudio en que todas sus asignaturas evaluadas de ciclo son, o sea, del último, del ciclo avanzado son de ciclo. Ya ustedes tienen hasta el momento 11 semestres, creo que ahí aplica también. La asignatura de ciclo, por su parte, se definen los procesos de diseño y rediseño. Así que eso es súper importante que lo tengan en cuenta cuando inicien ya los procesos de rediseño por Ingeniería 2030. Y modificar, por lo tanto, las asignaturas de ciclo es un ajuste mayor al plan de estudio. Ya, por lo tanto, es muy importante la decisión que tomen y, sin embargo, ajustar los programas de asignaturas de ciclo o de cualquier otro, son ajustes menores que pueden hacer siempre, siempre con un semestre de antelación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, comentario para antes de pasar a la siguiente parte? Estamos perfectos, súper bien. Ya, Luis, ahora le doy el pase a Luis, y yo me despido por ahora, me quedo aquí, pero me despido. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Bueno, ya me presentó Gabriela, ¿cierto? Mi nombre es Luis Ramírez. Colaboro en esto de las evaluaciones SENA y Ciclo para la Subdirección de Innovación Curricular y Evaluación. Veo algunas caras conocidas, algunos nombres conocidos, el profesor Marcos, ¿cierto? Y otros nombres también que estuve acompañándolos durante el semestre. En otros espero conocerlos también. Cierto, y como bien dijo Gabriela, estoy a disposición de cada uno de los equipos para colaborar en este proceso. Voy a hablar principalmente ahora de la etapa y es importante que si hay dudas que traten de posicionarse ya en esta labor, ¿cierto? Unos que ya la han realizado y en otros que se pueden proyectar, es bueno que podamos esclarecer. Eso no quita, ¿cierto?, que en el transcurso ocurran otras inquietudes. Esto es lo general, ¿cierto? La etapa de diseño, cuando se elaboran los insumos, cuando se implementa también la prueba, cuando se aplica. Es muy importante, la verdad, porque no solamente se debe preocupar tener unos buenos insumos, ¿cierto? Que sean metodológicamente correctos, que permitan recoger la información que nosotros queremos evaluar, pero también si se aplican de la mejor forma, mantenemos la rigurosidad. Y si se aplican de la mejor forma, así podemos obtener resultados válidos, con lo cual podemos realizar algún tipo de inferencia, ¿cierto? Y ahí es donde vamos ya a la otra etapa de análisis y resultados. Y esa inferencia, esas conclusiones, sirven para dos elementos principalmente, para retroalimentar a los estudiantes desde el desempeño, ¿no es cierto?, desde las capacidades que se están formando, y también para decidir si es necesario o no una intervención adicional con los estudiantes, ¿ya? Y finalmente, la última etapa, que es que por ser simple, ¿cierto?, no es menos importante, que es la de metaevaluación, que esta consiste en evaluar el proceso, ¿ya? No los resultados de los estudiantes, sino que evaluar el proceso que se realizó con tal de entregar una valoración, una descripción, y que para el próximo periodo, para el próximo año, él o la coordinador, perdón, que va a liderar este proceso, ¿cierto? No comience de cero, sino que pueda hacer unas mejoras en cuanto al proceso, que puede ser en una o en todas las etapas, ¿ya? O en algunos momentos particulares de esta. Ahora voy a entregar un poco más detalles en cuanto a las etapas y algo general en cuanto a los formatos. Bueno, los roles, ¿cierto?
Han habido algunos ajustes en este sentido, ajustes que esperamos que siempre favorezcan el proceso, ¿ya? Acá estamos, ¿cierto? La Subdirección de Innovación Curricular, donde Gabriela, ¿cierto?, es la persona que lo lidera, yo colaboro en la coordinación y también en asistencia. Durante el semestre anterior, además de mi persona, estuvo Catherine Orellana también colaborando, ¿ya? Eh, este semestre primavera no va a estar Catherine Orellana colaborando con los docentes, voy a seguir yo colaborando, eso sí, y otra persona, pero aprovecho de comentar en este sentido que para asistencia por reunión por Teams, voy a ser yo la persona que los va a estar asistiendo, ya para que me hagan las solicitudes directamente a mí. Y la otra persona que aún no la tenemos definida, que va a estar colaborando con las validaciones, va a entregar los reportes de manera escrita, ¿ya? Pero si quedan dudas y necesitan una reunión, sí, yo voy a estar presente siempre en ese caso. Y esa es nuestra labor, acompañarlo y colaborar en el proceso. A nosotros lo que nos importa es que ustedes en definitiva se apropien, ¿cierto? Porque este es un mecanismo de evaluación para el monitoreo del logro del perfil de egreso, pero de sus estudiantes. Ustedes conocen mejor cuáles son las competencias que requieren sus estudiantes. Y nosotros entregamos esta herramienta, este modelo institucional para colaborar en este sentido. Bueno, el presidente del comité de currículum, ¿cierto? Que es por carrera, el cual, ¿cierto?, colabora en la coordinación, por ejemplo, en la articulación. Acá es importante que aunque hay un grupo de asignaturas SENA y un grupo de asignaturas de ciclo, lo importante es que por carrera estas conversen, o sea, los resultados de las evaluaciones SENA del respectivo ciclo debiesen entregarse a las asignaturas que vienen, si es ciclo con mayor razón la asignatura del ciclo inicial, ¿cierto? Y esos resultados también es importante que no solamente el comité de currículum esté al tanto, sino que los docentes que continúan con el ciclo, ¿cierto? Y posteriormente los del ciclo intermedio. Pero esa consecución, esa articulación interna de los líderes de cada asignatura, es importante que el comité curricular lo pueda liderar. Hay algo importante en esto también, que no nos preguntan regularmente por fechas, cierto horario, por validaciones, y en este sentido, acá la subdirección, ¿cierto?, indicó a inicios de años que en general las disposiciones de fecha, por entrega de insumo, por entrega de lo que sea, de resultados, ¿cierto? Inclusive por reuniones, o sea, que quedaran planificadas, pero a partir de cada comité curricular, ¿ya? Claramente nosotros lo que promovemos es que no existan lagunas importantes entre una etapa y otra, y promovemos que esto se realice de forma continua. Y en ese sentido, ahora no estamos solicitando fecha, pero sí solicitamos que se puedan organizar ustedes de manera interna cada carrera para resolver cuáles son las fechas de entrega, por ejemplo, de las tablas de especificación o de los resultados de un elemento, porque ustedes en definitiva conocen mejor el quehacer diario de cada una de las actividades. Claramente hay algo que independiente de todo eso, no regula a todos, que es el calendario académico. Yo le he dicho aquí en otro momento a otras carreras, pero cierto, en el detalle de los tiempos, lo importante es que se puedan organizar de manera interna con respecto a estas fechas y nosotros nos sumamos. Eh, y por otra parte, hay algo importante, que es cierto, el coordinador de asignatura que lidera al equipo docente, ¿cierto? Y que conoce aún más en detalle los estudiantes, es el encargado de gestionar la elaboración y la validación interna de los instrumentos, ¿ya? En ocasiones también anteriores se indicaba que esa era la elaboradora, la validadora. Acá nosotros nos entregamos esas disposiciones, lo importante es que ustedes se puedan organizar, ¿ya? ¿Qué es lo mejor? Y obviamente en comunicación del comité curricular, así entre el coordinador de asignatura, que resuelve el tema más metodológico, más el quehacer diario, ¿cierto?, de estos procesos,
en conversación con el comité de currículum, que ve los nexos, las articulaciones con la otra asignatura, ya hay una validación interna disciplinar importante, ¿cierto? Ustedes son los profesionales, los especialistas en la área, y en ese sentido, en general, nosotros no cuestionamos, solamente colaboramos en hacer la articulación metodológica con el modelo. Sí que en general eso es súper importante en la coordinación de estos tres agentes. Es probable que se sumen otros también, ¿cierto? Pero al menos estos tres son los más relevantes para este proceso. Y en este caso nos coordinamos entre los tres sujetos, o sea, hay más personas involucradas, claramente, hay docentes, pero al menos estos tres roles son los relevantes para avanzar en lo más práctico, en el que hacer. Eso cuanto a los roles. La etapa, bueno, cuatro etapas, ¿cierto? La etapa inicial de diseño e implementación, como bien su nombre lo indica, corresponde a elaborar los insumos. Hay distinción entre cena y ciclo. Cena se preocupa, como bien lo dijo Gabriela, en relación a una evaluación regular. Y para eso se requiere tabla de especificaciones y instrumentos, ¿ya?, de evaluación. Guías de instrucciones también hemos sido explícitos en solicitarla. ¿Para qué? Para velar con los protocolos de implementación. Porque en ocasiones un instrumento, por ejemplo, una rúbrica, puede quedar muy bien hecha, ¿ya? ¿Cierto? Pero finalmente se implementa no de la misma forma. Así que es clave, es importante que independiente de la sede, no solamente los estudiantes tengan un instrumento lo más idóneo posible, el mejor, sino que también su ejecución se realice en condiciones similares, con tal que una sección o una sede no esté en ventaja o desventaja sobre otra. Eso es súper importante. Todo eso para asegurar que la información obtenida sea la mejor y poder tomar finalmente las mejores decisiones. Y en cuanto a los insumos, hay una variedad importante, la diversidad es lo que promovemos. Lo importante es que los insumos, los instrumentos sean coherentes, ¿cierto?, con el programa de asignatura. Eso es lo relevante. Y finalmente acá estamos formando para determinadas competencias profesionales, disciplinares, genéricas. Así que por lo mismo es importante ocupar instrumentos bajo ese enfoque, ¿ya? Bueno, y aquí hay algunos hitos de esta etapa, que es la inducción, que en este caso se hace semestre a semestre, que ahora la estamos realizando, el diseño y elaboración de los insumos, ¿cierto? En, s- en ciclo hay un insumo adicional que es la tabla de evaluación general, que es un documento que da un diseño macro de todas las evaluaciones. Lo que importa, en definitiva, independiente de los insumos, o sea, los insumos tienen un propósito, no son importantes porque sí. Lo importante es tener la cobertura total de las competencias, es asegurarnos de eso. Para eso sirven los insumos, porque finalmente los instrumentos, lo que responde o hace el estudiante, tenemos que dar cuenta a una competencia profesional y disciplinar. Y en eso nos ayudan los insumos, a mantener y a cuidar la cobertura curricular de las competencias y que todo mantenga una línea, ¿ya? Y que así finalmente lo que hace el estudiante en una evaluación regular, por ejemplo, en una presentación, en algo en la práctica, finalmente tenga una repercusión clara, una tributación clara con el perfil de egreso. Así que ese es el cuidado y lo importante de los insumos. ¿Cierto? La asesoría también nosotros estamos dispuestos, ahora les mencioné delante cómo lo íbamos a resolver. Para reuniones Team voy a estar yo disponible, pero para las retroalimentaciones escritas va a haber otro profesional en reemplazo de Catherine Orellana. Y la implementación de esta evaluación es muy importante. Acá, ¿cierto? El coordinador o coordinadora de la asignatura es clave porque vela para que todos los docentes entiendan bien, ¿cierto? Eh, los instrumentos y así este se pueda aplicar en similares condiciones. Lo mismo también, por eso que no solamente preocuparse de elaborarlo de manera correcta, sino que la implementación de esto es vital.
En definitiva, lo importante es mantener una rigurosidad en todo el proceso. Luego, bueno, algunas consideraciones de la etapa uno en cuanto a los sílabos, ¿cierto? La tabla de evaluación general, la tabla de especificaciones e instrumentos son de carácter corporativo. Y eso es muy importante porque en ocasiones puede ocurrir que una sede, ¿cierto? O una sección haya tenido alguna dificultad, algún contexto distinto y se haya quedado, entre comillas, atrás del sílabo, pero o tal vez no haya considerado el sílabo. Y eso es muy importante porque se va a encontrar con la evaluación cena o ciclo y finalmente no, como no, entre comillas, pudo haber respetado el sílabo o ocurrió algo, no va a estar en similares condiciones de evaluación. Eso es la preocupación, ¿ya? Y, por supuesto, cierto, la fuente principal para el diseño de la evaluación es el programa de asignatura vigente. Es claro tener siempre el programa de asignatura vigente y que este tribute, en este caso, para la evaluación de ciclo con la matriz 1, donde están descritas las competencias. Las actualizaciones de programa de asignatura no pueden realizarse en el periodo académico en curso, ¿cierto? Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que al momento de realizar las tablas de especificaciones, las pruebas, y donde se ocupan mucho los criterios de evaluación, como dijo Gabriela, crean que efectivamente el criterio de evaluación no es el mejor y podría existir uno aún mejor que ayude a esto. O sea, no es el momento para hacerlo porque estamos en un periodo vigente, pero es momento para consignarlo, para observarlo y ese comentario, por ejemplo, esa observación es importante para la meta de evaluación, por ejemplo, y que después esto se pueda ser presentado al comité curricular para que se puedan ajustar los programas en el periodo correspondiente. Bueno, cierto, siempre presentar, de preferencia, presentar en la tabla a la validación técnica, tabla de especificaciones, junto a guía de instrucciones e instrumentos. Aquí señala, cierto, que de preferencia presentar todos los documentos es bueno para entender la integralidad del proceso. Ahora, si quieren avanzar de forma segmentada, no hay ningún problema. El hecho sí es que lo entreguen con anticipación, eso es clave. Si a nosotros nos llega una evaluación un día antes de una evaluación y hacemos observación importante, claramente no va a ser muy importante. No va a ser, no va a repercutir en el momento, tal vez para el próximo año, pero queremos asistirlo en este sentido de manera oportuna también. Y cierto, nosotros colaboramos en las validaciones técnicas metodológicas, la subdirección de innovación curricular, pero previamente es muy importante que de manera interna ustedes las validen desde lo disciplinar, ¿ya? Y como señalé, no se estipulan fechas, pero se espera una planificación interna para la entrega oportuna considerando las fechas evaluadas estipuladas por el calendario académico. Eso es nuestra organización, las fechas que ya se estipula en el calendario académico y bajo eso es importante que ustedes se puedan organizar para solicitarnos reuniones de manera semanal, periódica o para, no, si no lo requieren reuniones que nos presenten los insumos, nosotros poder retroalimentarlo, pero una planificación de ustedes, en virtud de que, es cierto, no hay fecha por parte de nosotros, nos ayuda bastante a trabajar en este proceso. Eso con respecto a la etapa uno, que es como algo importante. ¿Alguna pregunta al respecto? Dentro de los presentes, voy a continuar entonces. En la etapa 2, mire, acá particularmente yo quiero hacer un énfasis, esta etapa es muy importante. Ahora, reitero, ¿cierto? Todas son importantes porque si la etapa 1 no funciona bien, esta tampoco va a tener una buena consecuencia, pero en ocasiones, no quiero que quede la perspectiva de que porque se hizo bien un instrumento ya se resolvió esto. O sea, esto es clave, porque los resultados se obtienen, ¿cierto? Pero este es un punto de inflexión en esta etapa, porque aquí uno se da cuenta qué decisiones tomar a partir de los resultados. Aquí, independiente si son los resultados buenos o malos, eso es como parte de una trayectoria académica. En general, las trayectorias académicas, yo lo he señalado, no se dan de manera lineal, ¿cierto? Siempre tienen
momentos altos y bajos en el desempeño, pero el análisis de resultados es un momento para recoger información para la toma de decisiones. Y si es oportuna, mejor todavía. Así que, y esa toma de decisiones da cuenta de las proyecciones de los estudiantes. Y nosotros reportamos o realizamos un reporte, ¿cierto?, que considera un detalle más particular en cuanto a los criterios de evaluación, porque generalmente ocurre que cuando hay resultados que no son los esperados en una evaluación, tampoco consiste en que hay que realizar toda la prueba de nuevo, por llamarlo de alguna forma, es un cambio estructural, sino ve con detalle dónde se requiere la colaboración. Y los detalles los dan los criterios de evaluación. Y una prueba regularmente tiene al menos 3 criterios de evaluación, ¿cierto? Así que en general siempre es uno el que requiere más asistencia y no todos. Eso al menos ha sido la experiencia que hemos tenido hasta el momento. Pero esos detalles los da este análisis de resultados, y no solamente en cuanto a los criterios de evaluación, sino también al alcance. En ocasiones la colaboración o la intervención posterior no es a nivel corporativo, sino es a un grupo menor de estudiantes. O sea, el alcance de las proyecciones que hay en este sentido son diversas, pero son y se resuelven en esta etapa. ¿Quiénes la resuelven? Finalmente, aquí dice, ¿cierto? Como el tercer hito, el coordinador de asignatura con el equipo docente, acompañado claramente del comité de currículo. Primero, para llegar a esto, hay que tabular los resultados, que entendemos que es una labor tediosa, lenta, ¿cierto? Que se lleva a una planilla Excel, y en ese sentido, por eso tampoco no hemos estipulado tiempos o fechas, pero a partir de esta información nosotros podemos generar estos reportes generales y particulares de los estudiantes donde dan el detalle por los criterios de evaluación. Y a partir de estos reportes es factible generar este análisis de resultado con ese detalle. Y además de ese análisis que permite proyecciones, es importante generar una retroalimentación importante al estudiante, que no va enfocada a la calificación, ya cierto, regularmente esto es por la cultura evaluativa que existe. Cuando hay una prueba, la preocupación por la calificación, por la nota es importante y es innegable, eso da el destino si aprueba o reprueba la asignatura. Pero, ¿cierto? Si yo le digo a los jóvenes, jóvenes, usted por medio de esta prueba no es muy bueno, fue de 4,5, o sea, se esconde mucha información detrás de eso, ¿ya? Y lo que estoy señalando es que finalmente, o sea, están más cerca del 4, por decirlo así, que del 6, y se da a entender un ámbito, una dimensión más asociada a la aprobación y la reprobación. Pero a nosotros los que nos interesa promover la retroalimentación es que detrás de ese 4,5, por ejemplo, hay determinadas capacidades que es necesario mejorar, ¿ya? Y hay también algunas capacidades que son importantes y que se identificaron, y que estas capacidades son parte de las competencias del respectivo ciclo. Es decir, la prueba nos da información sobre las competencias que están logrando los estudiantes, independiente que nos dan información de la calificación y si aprueban o reprueban. Pero aquí es promover eso. ¿Qué capacidades, qué desempeño están débiles y es necesario mejorar? ¿Y cuáles no? ¿Ya? Y son importantes fortalecer, y tal vez esas fortalezas nos puedan ayudar a avanzar, porque tal vez si un estudiante tuvo, no sé, promedio final un 5, existe la posibilidad que tuvo muchas notas 6, un grupo importante de notas 6 y otro grupo importante de notas 4. Y ahí hay una dispersión muy importante. Entonces, tiene algunas fortalezas y otras debilidades, pero el 5 no esconde esa información. En cambio, estos reportes asociados a los criterios de evaluación no, y nos dan luces y nos permiten colaborar mejor con este estudiante o grupo de ellos. Y por eso, en definitiva, nos da pauta para hacer el seguimiento al logro del perfil de egreso. Consideraciones para esta etapa. Nuevamente, ¿cierto? La coordinación de los docentes para la tabulación de resultados es clave. Así que, aunque aquí está en la etapa 2, pero yo ya lo estaba señalando en la etapa 1 esto,
porque si se coordinan con antelación también en virtud de esto, más rápido se puede tener y más rápido se genera el reporte. Aquí en estos reportes no se espera ningún cálculo estadístico, solamente esta tabulación, ya que el cálculo estadístico y los gráficos nos generamos nosotros, ¿ya? Si a ustedes les interesa, obviamente hacerlo, está disponible. De hecho, ustedes mismos los tienen, así que en ese sentido no hay problema. Pero cierto, el reporte de resultados lo elabora la Subdirección de Innovación Curricular. Hasta el momento son dos reportes, un PDF general y un Excel más específico por estudiante, y posteriormente esto se va a llevar a cabo por la plataforma YouAssessment que señaló Gabriela. La calificación y la entrega de la evaluación responde a lo indicado en el reglamento estudiante. ¿Ya? Aquí no me han hecho la consulta, pero lo señalamos igual, porque en ocasiones, cierto, la idea es que esta retroalimentación que señalé hace un momento, lo importante es que pueda implementarse de manera muy oportuna. Creo que no es muy factible que se implemente así como le llega la calificación ya a los estudiantes, porque dependemos de la tabulación. Pero lo importante es transitar a una cultura evaluativa donde la calificación tiene una característica, pero también la evaluación entrega otro tipo de información que es en cuanto al desempeño que está logrando el estudiante y que le das luces, le da alertas en cuanto a lo que se espera lograr de él o de ella en el perfil de egreso. Eso es súper importante, hacer ese acento en cuanto a los estudiantes en la evaluación, porque la idea es transitar a eso, a que sean, que se preocupen de si están logrando las competencias o no. Y que como señalábamos, ¿cierto? La retroalimentación tenga un enfoque asociado al desempeño, es decir, a lo cualitativo, por sobre lo cuantitativo. Lo cuantitativo claramente nos ayuda para tener un respaldo, para comentar, ¿cierto? Pero lo cualitativo, que es el desempeño de esta competencia, es lo que se debe promover. ¿Consultas, dudas al respecto? Sí, adelante, profesor Víctor Manuel. Hola, Mucho ¿cómo gusto. estás? Muchas gracias por la exposición, Luis. Una consulta, Luis. ¿Cómo podemos utilizar Canvas para poder llevar a cabo los procesos de retroalimentación? Es decir, existen varias herramientas, qué sé yo, para poder hacer grupos de trabajo. Hay algunas evaluaciones de ciclo que consideran evaluaciones que son grupales. Por ejemplo, a mí me toca coordinar consultoría de empresas, que es evaluación de ciclo intermedio. Entonces, porque tú mencionas una planilla Excel para poder llevar a cabo la tabulación. Em, ¿Cómo podemos coordinar ahí ese tipo de esfuerzos? ¿Tiene sentido o prefieres recomiendas que mejor se haga directamente con las planillas Excel por sobre el LMS? Luis. A ver, es, Víctor, disculpa, tú me mencionaste primero la retroalimentación, ¿cierto? Con Claro, respecto a la y logro la retroalimentación. competencia, o sea, son dos cosas que pueden ahí Ya, coordinarse a veces con el Canvas, pero sí. claro, requiere un análisis distinto, digamos. Ya, a ver, efectivamente, o sea, Canvas tiene herramientas asociadas a los resultados, inclusive al análisis etumétrico, psicométrico de los ítems. Inclusive tiene también herramientas como Canvas Studio que me permite retroalimentar a los estudiantes. Claro, a O eso me sea, refiero justamente. ¿cierto? Sí. Aquí la posibilidad de retroalimentar son diversas, ¿ya? Pero lo importante es tener siempre el propósito de retroalimentar, porque, no sé, voy a poner dos contextos. Pueden indicarme que, cierto, retroalimentan a los estudiantes presencialmente, lo hacen de manera oral, ¿ya? Y uno puede decir, oye, eso es mucho más cercano, qué bien, pero si en definitiva esa actividad la hacen enfocada a las calificaciones y a los puntajes, no es lo que nosotros queremos promover. Pero efectivamente, y pasa mucho, por ejemplo, cuando es escena de evaluación regular 3, los estudiantes no están, y nosotros lo que hemos sugerido en ocasiones es que puedan instalar un video, ¿ya? Y ese video lo instalan en Canva, pero lo acompañan o lo apoyan por una PPT.
hay carreras que han hecho una PPT asociada efectivamente a los criterios de evaluación de la prueba, asociando después a cuál es el perfil, a las competencias que requieren, que se están trabajando del respectivo ciclo, y de ahí, ¿cierto? Se respalda por audio y se colabora en virtud de 3 preguntas, por ejemplo, que ¿a dónde estoy? ¿Cómo nos encontramos como grupo de estudiantes? Porque estamos hablando de una retroalimentación general, ¿cierto? Por Canva es más complicado un video que más personalizado. Pero lo importante es considerar los grupos que se lograron identificar en esta evaluación y señalarlo que un grupo importante tiene estas fortalezas identificadas en la evaluación, que otro grupo tiene estas debilidades de desempeños y que también hay estrategias. Y ahí es importante identificar una estrategia que promueva la autonomía, la autorregulación de los estudiantes, porque independiente si les fue bien o mal, no me gusta hablar de bien o mal porque es una prueba, la verdad, ¿cierto? Es para recoger informaciones, para tomar decisiones. Siempre entregaron una retroalimentación, oportunidades de mejora, estrategias que los estudiantes puedan resolver de manera autónoma en su hora de estudio independiente, ¿ya? Porque está pensada esa retroalimentación para todos los estudiantes, independiente del nivel de desempeño que lograron. Y Canvas, efectivamente, con los recursos que tiene, se puede instalar una cápsula de este tipo para retroalimentar en ese sentido. Y de hecho, no sé si ubican Canvas Studio, pero tiene la posibilidad inclusive de incorporar alguna pregunta en esta misma cápsula de video que permite identificar si los estudiantes atienden o no o prestan atención a este video, respondiendo a este mismo, ¿cómo que se llama? Recurso. Y cierto, pero apoyándose siempre de lo que se registró de manera cuantitativa. Ahora Canvas entrega una reportería por ítem, ¿cierto? Eso también lo hace. Pero aquí, cuando uno hace énfasis a un determinado ítem, está perdiendo también el contexto porque no hay que preocuparse solamente del ítem. El ítem, en definitiva, es un indicador que tributa a una competencia, ¿cierto? Pero lo más importante es pensar o inclusive un criterio de evaluación. Y ahí que lo que podrían hacer es que hay 2 modalidades de instalación de evaluación en Canva. Están los exámenes nuevos y los antiguos. Y creo que los nuevos, ¿cierto? Me permiten incorporar también el criterio de evaluación. No le llama criterio de evaluación en Canva, pero cierto, se puede hacer esa correlación porque se puede armar Sí. una tabla de especificación en Canva. Y eso también le da realce al trabajo y le da consistencia que, oye, estoy respondiendo esto, pero finalmente en estos criterios de evaluación no estoy tan bien y en esto estoy mejor. Pero se pueden hacer todas esas Sí. articulaciones Igual, indudablemente. profe, sí, perdón Luis, igual, Sí, profe, adelante. si usted quiere profundizar después en alguna evaluación específica asociado y poder armar el Canvas asociado a eso, cuente con nosotros lo podemos apoyar. O Ya, sea, se perfecto. gestiona nomás, usted le Ahí pide lo. una reunión. Sí, Perfecto, sí. muchas gracias. Muy amable. Sí, sí, mucho mejor, la verdad, me iba a extender mucho explicando algunas funciones de Canva, así que mejor lo que decía la Gabriela. El profesor Guillermo también tiene la mano levantada. Adelante. ¿Está en silencio? Sí, profesor. Profesor Guillermo está en silencio. Si puede sacar el... Perdón, lo tenía en Ahora silencio. sí. Mm. Mi pregunta es si hay algún formato, un modelo, una plantilla para hacer la meta evaluación. Sí, Porque sí, ahí sí uno hay. puede, que es la parte cualitativa que nosotros siempre hacemos, lo hacemos siempre. Le decimos cuáles son sus brechas, ¿no es cierto?, cognitivas o procedimentales o de diseño que corresponde a la asignatura. Pero me Exacto. imagino como esto hay que hacerlo por escrito ahora. Bueno, a los alumnos también se lo hacemos por escrito, pero en forma interna, ¿no? Además de la retroalimentación oral que hacemos en la clase después de entregar los documentos de prueba.
Sí, profesor, hay Para no un inventar documento. la rueda, porque ahí uno se empieza a dispersar, etcétera, ¿no? No, no, está bien. Hay efectivamente un documento. En general, lo importante es que se rijan al documento, efectivamente, a la estructura. No, no es un documento de una página, la verdad. Ahora, a nosotros, por ejemplo, no han llegado planes de acción donde son de 3 páginas. Y después nosotros le presentamos el formato y dijeron, pucha, hicimos más de lo que era necesario. Pero tampoco es trabajo perdido. Siempre digo que anexen lo que ya escribieron. Pero hay un formato. De hecho, yo entre hoy y mañana voy a enviar un correo a los coordinadores y a las coordinadores para que completen esta meta de evaluación y dar por concluido al menos el trabajo este semestre a los que fueron coordinadores de escena o ciclo, ¿ya? Pero Debe ser el también primer va a estar semestre. el primer semestre. Pero también les voy a indicar dónde va a estar el formato de manera regular. Para eso no se preocupen. Mira, además de Canvas, también, bueno, no les señalé acá y voy a ser bien breve, hay algunas aplicaciones gratuitas ya donde es posible digitalizar hojas de respuesta mediante celular, ¿ya? Que ocupan la tecnología OCR y es bien útil, por si acaso. Lo importante es buscar soluciones en este sentido. En la etapa 3 la intervención, aquí es una etapa, cierto que tiene estos 2 hitos, el plan de acción, donde el responsable es el coordinador de asignatura, el comité de currículum, y este se resuelve en virtud de los resultados obtenidos. Aquí se definen estrategias de acciones directas o indirectas. Las directas son asociadas a los estudiantes, las indirectas a los docentes, o pueden ser directas solamente, pero el alcance de este lo define efectivamente el coordinador de asignatura y el comité de currículum. Básicamente nosotros no cuestionamos el análisis que hace, en general siempre ha sido muy pertinente en los análisis de los equipos docentes de las distintas carreras y básicamente lo limitamos a preguntar si requieren asistencia o no de la dirección de pregrado, con la subdirección que lidera Gabriela o con alguna otra dirección. Pero afortunadamente, ¿cierto? Siempre se ha dado así esto. Y finalmente, ¿cierto? La preocupación del cierre del plan de acción, que, reitero, depende de los resultados. Aquí no hay que, suena plan de acción un elemento como muy grandilocuente, todo, pero muchas veces son muy específicos, ¿ya? Porque los resultados dan cuenta de que sea así. Y finalmente, esta intervención se realiza por el equipo docente, ¿cierto? Aquí dice ya con la coordinación. Y aquí siempre es en relación a los criterios de evaluación. Es decir, si una prueba tuvo 4 criterios de evaluación, en ocasiones tal vez uno era solamente que requería alguna colaboración. Y la colaboración se podría resolver tal vez inclusive por Canvas, como hablaba el profesor Víctor Manuel, con una actividad inclusive autoinstruccional. O sea, desde ese enfoque hasta un tema de tutorías presenciales se puede realizar. O sea, depende finalmente, yo estoy dando ideas, depende de las competencias que fueron encontradas como más débiles eh, y de la cantidad de estudiantes. O sea, la creatividad acá de los equipos docentes siempre ha sido bastante coherente y efectiva. Y reitero, en la clase de plan de acción está supeditado a la cantidad de estudiantes y cantidad de criterios de evaluaciones descendidos, ¿ya? Así que puede ser corporativo, una sección a sede, y pueden o no requerir de asistencia de las direcciones o subdirecciones de la vicerrectoría académica. Ahí es importante dejarlo explícito, pero siempre, ¿cierto? Es, además que si es que requieren asistencia, es importante que esta información se pueda articular dentro de la misma carrera. Acá lo importante es que las asignaturas también puedan conversar en virtud de los resultados que se obtienen. Y por eso es clave aquí también la labor del comité de currículum. Eh, Profesor Jaime, adelante. Hola Luis, ¿Qué buenos tal? días a Buen día. todos. Quería consultar porque algo se me prendió en esta etapa que en mi caso los estudiantes les fue bastante bien en la prueba, pero hubo algunos que reprobaron la asignatura, no porque esta prueba, que era la evaluación regular 3 con presentación informe, les haya ido mal, sino porque en parte anterior de la asignatura tenían menos notas.
Entonces me queda la inquietud, el hecho de decir, bueno, los estudiantes al parecer terminaron de formarse en ciertas cosas, pero con sus resultados previos les faltó. Entonces, eso me lleva a esta como reflexión de bajo qué criterio se aprueba el estudiante, si es por cumplir nota o por cumplir competencias, porque si fuera por cumplir competencia, yo debería haber aprobado a esos estudiantes, pero por el tema de notas anteriores, reprobaron. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, cierto, ahí hay una tensión entre lo que es el carácter de una asignatura y otra, perdón, de una evaluación y otra. Estas evaluaciones tienen un carácter sumativo que tiene que ver con las calificaciones y otro también formativo, porque entregan información para la instalación de estas competencias. Nosotros estamos encargados de promover, ¿cierto?, este ámbito más formativo, que es como de monitoreo. Eh, y claramente, ¿cierto? Pero hay un reglamento académico también que superpone esto, pero, ¿cierto? Cuando ya se presentan estos elementos, es importante considerarlo inclusive en algunas actualizaciones posteriores de sílabo, de planificación, pero en general eh, es importante rescatar el tema, reitero, del desarrollo de competencias, de la obtención de información para el desarrollo de competencias. Pero acá, profesor, estos mismos estudiantes, en definitiva, que lograron buena evaluación SENA, terminaron reprobando. Eso es lo que señala, ¿cierto? Así es. Pero Sí, fueron dos que por otro ítem de la asignatura les bajó y reprobaron. de otros, pero es de la misma asignatura. Las Sí, evaluaciones, sí. Miren, aquí bueno, hay que ver también cómo está ponderada la situación. Ahora, si algo muy particular, no sé si da más para discusión, pero es bueno para que lo analicen, ¿ya? En virtud de que tal vez, y eso es importante lo que dijo Gabriela a un inicio, eh, eh, en la evaluación regular escogida, tal vez no era la que ponderaba más. Y nosotros esperamos que la elegida sea del nivel taxonómico más complejo, porque esa va a reportar información más importante, ¿ya? sí, es Y ahí que hay que, sí fue. Lo que pasa es que en las pruebas anteriores fueron escritas y ahí les fue mal. Y en esta otra, que era la última, que fue presentación e informe, les fue bien. Y en general a Mm, los chicos de este nivel tienen como mayor dominio en los trabajos y en los proyectos y las pruebas escritas como que ya las están abandonando en cuanto a ejecución. sí. Yo quería sí, adelante. complementar algo. Yo, bueno, yo creo que efectivamente siempre va a existir un conflicto entre la nota Sí. o sea, lo que es la nota, el sistema de evaluación que tenemos incluso en el país para demostrar habilidades. Ya es una cosa como que no conversar. Ya eso es un tema así para mucho rato. Pero yo creo que es súper interesante lo que usted plantea y que lo debería incluso considerar en su meta evaluación. ¿Ya? No centrar solo la meta evaluación en lo que fue SENA en su evaluación regular 3, sino cómo impactó la evaluación 1 y 2 en esta evaluación 3 para ver qué mejoras hace para la evaluación 1 y 2. ¿Ya? Yo creo que eso es súper interesante que lo considere así y probablemente haga ciertos ajustes. eh, y ojo, que si salen ajustes importantes que van a impactar en el programa de asignatura, después de la metaevaluación usted debería presentar esos ajustes al programa al comité de currículum para el comité de currículum me lo haga llegar y lo oficialicemos antes de que se imparta el próximo año. ¿Ya? Esos son temas administrativos de gestión, pero que por eso es importante cerrar a tiempo la metaevaluación para que no nos pille otoño 2024 sin los ajustes, ya que se requiera. ¿Ya? Profesor Gracias. Eduardo. Sí, gracias a usted, profesor Jaime. Hola Luis, hola Hola, Gabriela, ¿qué ¿cómo tal? están? Mucho gusto, bien. ¿Usted qué tal? ¿Cómo está? Hola Gusto Bien, verlo. Eduardo, bien, gusto en verte. gusto en verlos también. Espero que hayan podido descansar.
Gracias por la información que nos están compartiendo. Luis, voy a ir directo al grano. Ocurre que nosotros, por experiencias anteriores, bueno, el año pasado trabajamos bastante codo a codo con ustedes en los temas de la carrera de Ingeniería Civil Química. Y particularmente nosotros lo que hemos hecho, bueno, con don Guillermo ya el año pasado él trabajó en la asignatura evaluadora en nivel intermedio. Nosotros dejamos en los sílabos 4 semanas previas, independientes de que iniciara de hacer todo este análisis, para hacer nivelación de competencias competencias descendidas que se identifiquen a lo largo del proceso. Y de hecho hay una estrategia que empleamos con Guillermo en el curso de control, fue que estos talleres tuvieran repercusión sobre la nota anterior, porque en el fondo yo estoy tratando de corregir una herramienta que venía descendida y el estudiante tiene que verlo de alguna forma reflejado. O sea, porque la idea de esto era, Guillermo lo evaluaba en temas de instrumentación, después les hacía un pequeño control y eso tenía una repercusión en la nota. Mi duda va en qué tan válido es mantener este tipo de iniciativas. Gabriela, si le puedes contestar tú, yo creo que sería mejor, que tiene O más sea, súper válido, pues, consideración. profe. Súper válido. La verdad es que nosotros no hemos impuesto que los sílabos de evaluaciones de ciclo tengan que siempre dejar 4 semanas o 3 semanas para hacer nivelaciones. No lo hemos impuesto porque hay algunas carreras que no lo requieren y a veces les perjudica perder 4 semanas, ¿ya? Por lo tanto, es libre en el fondo en ese sentido, ¿ya? Si el diseño de la asignatura permite y en el fondo, a mí no me gusta hablar de pasar el programa, pero en el fondo abordar los aprendizajes que se requieren del programa en 14 semanas para dejar 4 semanas que les permitan hacer ciertas actividades remediales en el minuto antes de que se vayan los estudiantes, sobre todo en lo que es siglo avanzado, porque después, ¿qué hacemos con si se fueron? ¿Ya? Entonces, en el fondo, eso tienen la libertad de hacerlo y obviamente, si miramos la evaluación como algo formativo y no sancionador, ¿ya? En el fondo, es súper pertinente que si los estudiantes les fue mal o tienen algunos desempeños descendidos, pasan por estos talleres, logran reforzar esos desempeños, que se les considere en la calificación, es súper pertinente, no hay ningún problema, ¿ya? Si el único problema que se genera es más de gestión administrativa, burocrática, es como que en el fondo ustedes no podrían ingresar a Banner la nota 2 inmediatamente porque tienen que esperar a ver el otro resultado, por darle un ejemplo. Porque si no, Claro. después tendrían que eliminar calificaciones, poner ¿me entienden? Entonces, eso hay que manejarlo muy bien. Pero el diseño pedagógico que están que de hecho el año pasado resolvimos así, es súper pertinente, no hay ningún inconveniente. Perfecto. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Luis. No, por nada. Bueno, ya la última etapa, ¿cierto? Lo señalamos delante, la meta evaluación es la etapa de cierre en cuanto a un documento que da a entender consideraciones del proceso, y estos elementos también es importante que se identifican, aquí que señaló, por ejemplo, el profesor Jaime. Ha ocurrido también que me han preguntado, ¿cierto? En SENA se escoge la evaluación 1, 2 o 3, y nos han preguntado también qué es mejor, si escoger la 1 o la 2 o la 3, porque hay un tema de temporalidad en el semestre también. En general nosotros recomendamos que sea el resultado de aprendizaje que tenga mayor relevancia dentro de la asignatura, ¿ya? Porque va a dar cuenta mejor de los desempeños. Y si los resultados no son lo esperado, eso no es motivo para preocuparse, es motivo para tomar una decisión de manera oportuna, mejor dicho, ¿ya? Eso es clave también. Mejor tener claridad del estado del estudiante en cuanto al nivel adquirido, en cuanto a los desempeños, para tomar decisiones oportunas. Eso es fundamental, y para eso son estas evaluaciones. Es cierto, bueno, y lo importante es concluirla. Aquí dice básicamente
considerar estas debilidades o mejora del proceso. Y aquí se va a entregar, yo voy a entregar un correo ahora para los que trabajaron el semestre de otoño, y la idea es que lo entreguen también pronto, antes de avanzar mucho en este cierre del semestre académico desde el otoño. Eso básicamente con respecto a las etapas. Con respecto a los formatos, no me voy a extender mucho, la verdad, voy a ser bien general. Los formatos están acá en esta intranet, en el SharePoint, en la opción formato. Están todos y hay flexibilidad en ello. Es decir, si alguien tiene dificultades para manejar el Excel, por ejemplo, y lo quiere hacer en Word, no hay ningún problema. Lo importante es que responda a la forma. O en ocasiones, si alguien quiere hacer un ajuste a la rúbrica, porque quiere cambiar los niveles o los puntajes, no hay ningún problema en hacer ese tipo de ajustes, sinceramente. Nosotros como asesores metodológicos nos preocupamos de la coherencia, por eso es que la columna criterio de evaluación siempre se mantiene. Eso para nosotros es más relevante, que exista esta línea entre todos los insumos, y que también responden efectivamente en nivel taxonómico a lo que está enunciado. Y si tenemos una inquietud, porque nosotros no solamente vemos desde lo metodológico, sino que también desde la implementación en distintas sedes o secciones, también hacemos observaciones. Pero en eso básicamente nos preocupamos. Y colaboramos obviamente en aspectos metodológicos, en la construcción de rúbricas, tablas de especificaciones, pruebas objetivas y otro tipo de pruebas de observación. Ya esto un poco lo conoce el profesor Marco, por ejemplo, trabajó bastante, entiende, y esto es como la tabla de evaluación general que es para la asignatura de ciclo. Es un poco complejo de entender así a la primera impresión, pero lo señalamos porque acá, en el costado derecho, están las competencias, imaginemos que pueden ser de cualquier ciclo avanzado, perfil de egreso, intermedio, inicial. Y esta se compone de competencias disciplinares, profesionales y genéricas, ¿cierto? Y lo que se requiere en definitiva es hacer el nexo entre los distintos criterios de evaluación y estas competencias. Y de esa forma se construyen los insumos y de esa forma una evaluación regular pues, tributa a información, perdón, a las competencias disciplinares, profesionales o genéricas. Y bajo esta lógica es que nosotros generamos, ¿cierto?, los reportes. Y aquí están un poco las tablas de especificaciones que se actualizaron este año, son mucho más simples que años anteriores. Si ustedes quieren hacer un ajuste a una tabla de especificaciones, no hay ningún problema. Si la quieren presentar en Word, no hay ningún problema. Pero con tal que tenga como lo que ven como esencial, para nosotros es importante. Porque aquí, por ejemplo, podemos distinguir que en esta evaluación, que tiene 3 criterios de evaluación, hay uno que es más relevante que otro. Entonces, por ejemplo, si en los resultados a los estudiantes les fue mal, los niveles de desempeño más bajos fueron en el último criterio de evaluación, propone estrategia orientada a la mejora de gestión, y es un criterio de evaluación que no tiene una ponderación importante y se dan cuenta que tributa y tiene una consecución académica, por decirlo así, con la asignatura que viene. O sea, ahí es importante la articulación y tal vez plantación sería una articulación con el sílabus posterior, por ejemplo. O sea, uno tiene que ahí sopesar, ¿cierto?, la importancia del criterio, la ponderación de lo que viene después, la información del ciclo. O sea, soluciones hay muchas. La información de base de resultados, que afortunadamente también, como ustedes lo han podido realizar de manera correcta, nosotros también hemos podido entregar los reportes de manera más oportuna. Y bueno, ya una síntesis general aquí se ve de la etapa, ¿cierto? Considerar los formatos de ahora, evaluar niveles taxonómicos altos, la diversidad de instrumentos es importante. Tengo la impresión que inicialmente se consideraban muchas preguntas de opciones múltiples para SENA. Esa es mi impresión, ¿ya? La idea es avanzar en eso. Como los preocupa evaluar desempeño, las preguntas de selección múltiple en general se preocupan mucho de trabajar conocimiento. Ahora, lo que nosotros sugerimos es que si quieren ocupar preguntas de selección múltiple, por ejemplo, que ojalá siempre asocien casos. Eso ayuda
a mejorar, ¿cierto? O a aumentar el nivel taxonómico de la prueba, porque transita el estudiante entre lo teórico y lo práctico. Pero esas son sugerencias y colaboramos también en la instalación de estos instrumentos. Pero hay una diversidad, es importante eso. Y aquí hay otros elementos fundamentales, ¿cierto? Mi correo electrónico está acá para que me puedan contactar. Bueno, ya muchos tienen acá mi cuenta, pero para los que no me conocen ya me pueden seguir contactando y como les dije, durante este semestre de primavera voy a estar yo encargado de las reuniones presenciales de asistencia y otra persona, otro profesional va a estar encargado de la retroalimentación en las pautas de evaluación escrita. Don Guillermo, adelante, lo escucho. Oiga, a propósito de las preguntas con alternativa, nosotros generalmente, por lo menos yo en mi asignatura, lo que les planteo es una situación Perfecto. y que tienen que aplicar un conocimiento, pero ¿por qué es por alternativa? Porque de alguna manera ayuda, dado que hay alternativa, entonces por lo tanto hay ¿Sí? se reduce la amplitud de cómo uno puede abordar el problema, ¿no? Entonces, pero tienen que realizar acciones para poder resolverlo, no es que se acuerden de algo o no se acuerden de algo, digamos. ¿Ya? Perfecto, ¿no? O no tengan claro Indudable. el concepto, ¿no? A veces hacer una pregunta entre medio ahí que tenga conocimiento puro, pero generalmente es como te lo explico. Perfecto. No, sí, en general no hay ningún instrumento mejor que otro, sinceramente. El instrumento es el más idóneo y todos los instrumentos aportan en algo. Ahora, claramente, una prueba con preguntas opciones múltiples que pesquisan solamente conocimiento en general no es pertinente y nosotros siempre hacemos observación, pero lo que usted señala, profesor, no es eso, porque plantea una situación y eso hace que el alumno, ¿cierto?, eleve el nivel taxonómico para pensar. Y cuanto a los distractores o las opciones, es parte de una pregunta opción múltiple. Lo importante es construir bien esos distractores y en eso también nosotros colaboramos. Qué bueno que levantó la mano acá, sí, aparece como coordinador curricular de Ingeniería María 2030. Isabel, María Sí, Isabel. soy yo, Mucho María Isabel gusto, María González. Isabel. Igual. Mira, quería hacerte la siguiente consulta que tiene relación con la evaluación de ciclo. Acá mis compañeros de trabajo se han juntado dos carreras, la carrera de Ingeniería Civil e Informática y la carrera Civil en Química, donde van a realizar una experiencia de una evaluación de ciclo multidisciplinaria, ¿sí? Entonces, nosotros estábamos esperando ansioso esta reunión con la finalidad, me informaron mis compañeros de que ustedes entregar los lineamientos institucionales y así lo veo, pero me hace falta, dentro de los formatos que ustedes están socializando el día de hoy, un formato de integración de saberes de disciplinas distintas que convergen en competencias comunes, en este caso que son competencias genéricas y algunas competencias disciplinares que tienen que ver con ciertos contenidos que se cruzan dentro de esta asignatura. Sí, Entonces, eso no sé si se entiende mi sí, consulta. no, la verdad, no se entiende perfecto y qué buena iniciativa. La verdad es que Perdón, en nuestro formato, perdón. perdón, Gabriela, disculpas, solamente para precisar un elemento en la intervención de María Isabel. dígame, director. Las asignaturas que estamos integrando, las dos no son evaluación de ciclo, solamente es evaluación de ciclo para Ingeniería Civil Química. Para Ingeniería Civil Informática es una asignatura Ya. que no es de ciclo, Ah, entonces ¿qué solamente quería... podemos ponerle nombre a la asignatura? En Civil Informática la asignatura es Arquitectura de Computadores. Perfecto, ¿y en civil química? Control de procesos. Control de proceso. Ya, que ahí es la evaluación de ciclo. Ya. Exacto. ¿Y van a hacer una actividad multidisciplinaria? Un ¿O van a proyecto, hacer sí, un proyecto? proyecto, Ya. ¿Y donde hay estudiantes de las eso es dos carreras. transversal para todo el proceso evaluativo o es solamente una nota específica de una Un evaluación? proyecto es una nota específica de una de las pruebas. De De una de las evaluación. 3 notas. O sea, en la Sí. tercera nota se encuentran, por ejemplo. Sí, por Eh, supuesto, porque es proyecto.
para civil informática es las 3 notas, porque es un proyecto que se va desarrollando por etapas. Entonces, cada etapa está relacionada con la evaluación regular 1, la 2, la 3, en este Perfecto. caso. Entonces, eso es importante, esas diferenciaciones. Perfecto. Nosotros tenemos metodología de integración de asignatura. Lo que pasa es que experiencias como esta no hemos tenido nunca. No hemos tenido nunca en una evaluación de ciclo, entonces no es como un formato como estándar para todas las carreras, integración de asignatura. Pero sí les propongo que nos reunamos Sí. con Civil Química, con Luis, con el profesor, con el director, contigo, María Isabel, para que veamos cuál es la mejor forma para generar esa integración. Nosotros tenemos una metodología de integración de asignaturas, pero por un tema de diseño curricular. Tendríamos que ver si eso nos sirve, pero este es un caso súper específico, entonces propongo que hagamos una reunión específica para que veamos este tema. ¿Ya? ¿Les parece? Pero súper interesante la iniciativa, así que hay que hacerlo de todas maneras. ¿Cuándo podría ser la reunión, Gabriela? La Porque próxima el semana, curso, porque porque nosotros porque estamos así parte. contratiempo, porque ya la próxima semana hay que empezar, ¿cierto?, a desarrollar ciertas actividades para que converjan ambas disciplinas. Miren, déjenme ver cómo sigue mi salud y si el jueves estoy, o sea, si ya para el jueves estoy bien, podríamos juntarnos el día jueves presencial incluso. ¿Y ¿Ya? Luis? ¿Y Luis? Sí, O sea, también. Luis, Y como en el está, caso de que yo no esté tan bien, claro, pueden juntarse con Luis, no hay problema. Sí, no, ningún problema. Si gusta, María Isabel me da el correo también y coordinamos, ¿ya? Yo te ya, lo yo te mando un comparto, ¿no? correíto, yo te mando un correo Perfecto. para No, que te ningún quede, problema, ¿sí? ningún problema. Eso. Mire, algo importante también que creo que yo lo he identificado acá, es que, no sé si tiene que ver, puede que tenga que ver también con lo que acaba de señalar María Isabel, es el tema de la evaluación en trabajo en equipo, ¿ya? Es súper importante y con esto termino porque es importante promover las competencias colaborativas y si están en evaluaciones, excelente, ¿cierto? Eso hay que promoverlo. Pero también hay que considerar estrategias importantes para, en este trabajo colaborativo, en estos trabajos en equipo, evaluaciones de 3 integrantes, de 3 estudiantes, se pueda pesquisar también individualmente a los estudiantes. Ya eso es clave porque finalmente se pueden esconder ahí algunos desempeños y no queremos, lo menos que queremos es tener sorpresa, ¿cierto? Al final de la trayectoria académica y saber que el estudiante, por ejemplo, no tiene una competencia esencial para la carrera. O sea, ahí Y Luis, disculpa que te sí, interrumpa, adelante. que para, por lo menos nosotros en Civil Química, una de las cosas que tuvimos que hacer, nos sentamos con varios profesores a conversar al respecto de lo mismo, porque Sí, justamente nos estaba pasando eso. Muchas asignaturas de nuestros cursos terminan en proyecto y generalmente termina pasando que un estudiante que venía con varias competencias descendidas, en la última parte del curso remontaba y terminaba aprobando. ¿Cómo lo conseguimos pesquisar esto y que nos resultó bastante bien el semestre anterior? Fue generando una parte grupal, la que tenía un porcentaje menor, y habían preguntas orientadas a cada uno de los estudiantes, de manera de poder diferenciar el estudiante que efectivamente tenía sí, competencias desarrolladas totalmente de las que no. sí. Ese fue el mecanismo que nosotros encontramos, Perfecto. por Yo lo me menos. acuerdo, yo me acuerdo el año pasado en una evaluación SENA fue, Ujú. de nivel 1 en industrial creo que fue, no recuerdo, introducción a la ingeniería, pero que era una prueba de 2 partes. Tenía una parte grupal y después tenía una parte individual. Y resultó súper bien. Tenían un caso, me acuerdo. Introducción a Sí, ingeniería. Introducción a sí, ingeniería. Había un sí. caso y después una evaluación Y individual. eso se puede hacer en una evaluación SENA, o sea, Sí, se puede, en una misma 2 evaluación componentes. regular, el instrumento puede tener 2 partes distintas, eso lo pueden hacer, no hay ningún problema. exactamente. Pero no quise perder la ocasión de comentarlo porque también Mm, aquí se da bastante regularidad y la idea es decirle que no trabajen el trabajo en equipo, al contrario, que lo trabajen pero con estas precauciones, que bueno que ya lo han resuelto acá en química, por ejemplo. Bueno, yo por mi parte aprovecho de despedirme antes que señale ya el término Gabriela, un gusto de verlo, de verlas sí, nuevamente a todos y a todas.
Y estamos acá este segundo semestre, ¿cierto? Primavera 2023, listos para apoyar en lo que sea cada uno de ustedes también. Vamos que se puede. Sí, es cortito primavera, pero vamos que se puede. Estamos justo en la hora, lo logramos, Luis, 1 hora 20, son las 11:27. Bueno, un abrazo a cada uno. María Isabel y equipo, obviamente los contactamos para poder ver este asunto de la evaluación multidisciplinaria. Así que estamos en contacto y cualquier duda, ustedes saben que nos pueden contactar a Luis, a mí, así que aquí estamos a su disposición. Les vamos a compartir la presentación y la grabación también, ¿ya? Perfecto. Así que tengan una muy buena semana. Cuídense. Muchas Gracias gracias. igualmente. Gracias. Saludos a todos. Chao. Chao, Chao, chao. chao. Chao, chao. Chao, chao.